Quítenlo. Muy buenas noches, queridos socios de aprendizaje. Estamos desde la ciudad de Guatemala transmitiendo esta sesión número 101 de nuestras experiencias de aprendizaje vía web. Tengo ya conectados varias personas extraordinarias, entre ellos Jennifer Cepeda, que se conecta desde Antigua, aquí en Guatemala. Está también Ayerin Riera desde Armenia, Colombia. María Alesia Vera desde Guatemala. Está mi querida socia de aprendizaje. Mi querido amigo Fernando Delgado desde Maracaibo, Venezuela. Y bueno, ya empiezan a sumarse varios socios de aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar sobre el inventario de las destrezas que el facilitador de aprendizaje debe poseer. Damos también la bienvenida a Mariana Manzano, que está ¿desde dónde que estás tú, mi querida Mariana? Escríbeme ahí, dime dónde estás. Creo que se llama, ¿cómo se llama? Caleca, ¿cómo se llama donde tú vives? Es una zona preciosa, una ciudad preciosa, me encanta. Por favor, apaguen los retornos del volumen para que no interfiera con la transmisión. De Cayalá, aquí en Ciudad de Guatemala. Bienvenida también, mi querida Ayen, un gran saludo. Bueno, la primera cualidad del facilitador que debe poseer un facilitador es la capacidad de comunicarse efectivamente. Comunicarse efectivamente, no solamente la comunicación oral, que es quizás lo que mucha gente piensa, sino la comunicación escrita. El escribir, el comunicarse, el hablar de tal manera de ser escuchado. Esa característica es una de las destrezas fundamentales. Saludos también a Yulmi Morocoima. Creo que Yulmi es originaria de Caracas o de Maracay, no me acuerdo, pero está también en México y en Guatemala. Estás en Guatemala, sí, muy bueno. Mi querido Johnny Mamo desde la ciudad de Miami, extraordinario empresario Johnny Mamo, bienvenido a esta sesión. Él, por ejemplo, es una persona que se comunica muy efectivamente. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Johnny desde hace muchos años y en su negocio inmobiliario él demuestra un liderazgo extraordinario a través de su capacidad de comunicar tanto de forma oral como de forma escrita. Hola Silvia desde El Salvador, qué bueno que tengamos gente también de ese hermoso país. Y fíjate, se aparece Lorena Alvear desde Guayaquil, Ecuador. Bienvenida mi querida Lorena Alvear. Esa cualidad fíjate, Yulmi es de Maracay, sí, pero está viviendo en Guatemala, entre Guatemala y México. Una de las destrezas del facilitador es establecer credibilidad en las personas, no solamente en quienes lo siguen, sino en quienes lo escuchan o quienes lo leen. Esa credibilidad profesional es vital para lograr los resultados deseados. Bienvenido Rodolfo Aramayo. Creo que Rodolfo, acuérdame en qué ciudades que estás viviendo, y también Rich Montor desde Ciudad de México. Bienvenido mi querido Rich. A ver, me gustaría que me dijera a alguna de las personas que están conectadas en esta sesión qué creen que da credibilidad en un facilitador. A ver, me gustaría, a ver, ¿qué me podrían decir que da credibilidad en un facilitador? A ver, estoy escuchándola. La fluidez en la oratoria, dice desde El Salvador Silvia. A ver, ¿qué más me dicen que es una cualidad? La preparación, su preparación, así es, la preparación, el tener algo de verdad que contribuir. ¿Qué otro elemento juzgan ustedes que genera credibilidad? Lorena dice la coherencia entre su mensaje verbal, la corporalidad y la emoción. Muchas gracias.
coincide contigo Jennifer Cepeda con la congruencia. Ruiz Montos dice la seguridad al comunicar su mensaje. Y María Alesia también la congruencia, y vuelve a aparecer la seguridad al hablar. Bueno, yo creo que la credibilidad está principalmente en la congruencia y en la coherencia entre lo que predica con sus acciones y lo que actúa. Esa credibilidad se va fortaleciendo con los tiempos. Las acciones generan credibilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando pierdo la credibilidad? ¿Qué pasa cuando pierdo la credibilidad? Bueno, acción mata juicio, dicen en el mundo del coaching. Acción mata juicio. Por lo tanto, nuevas acciones construyen nuevos juicios. Si yo, por ejemplo, tengo el juicio de que yo soy una persona que soy tardío, que llego tarde, que tengo la tendencia a procrastinar, a posponer, bueno, la única manera de rescatar mi credibilidad es cumpliendo, llegando temprano, haciendo que el aprendizaje modifique mi conducta. Dice Mariana, el socio de aprendizaje no aprende si pierde la credibilidad. Cierto, así es. Se conecta desde la ciudad de Caracas Luis Angarita, mi querido socio y amigo. Gracias por estar en esta sesión. Entonces, por ejemplo, a mí, Luis Angarita, una de las cosas que yo le reconozco es que él es capaz de aprender. O sea, es verdad, al igual que yo, es capaz de cometer graves errores, pero esos graves errores los corrige con nuevas conductas. Entonces, esas nuevas conductas generan nueva credibilidad. Entonces, por lo general, todas las personas que yo veo que conocen a Luis le otorgan una enorme credibilidad, y en el mundo empresarial donde él se mueve, esa credibilidad lo acompaña, y además lo acompaña internacionalmente porque su credibilidad ha sido probada en diversos países, y a las personas que lo conocemos le otorgamos esa credibilidad. Bueno, vayamos a otras destrezas. Por ejemplo, alguien hablaba de la preparación. Yo pienso que una persona que estudia permanentemente, así por ejemplo mi querido David Cira, que se conecta de la ciudad de Houston, es una persona conocida como una persona que estudia y se prepara permanentemente. Esa capacidad de estudiar y mejorar le genera una destreza que le da una fortaleza como facilitador. Y bueno, su hermosa esposa Teresa, ellos han construido un hogar hermoso con base precisamente en actualizarse. Ya, por ejemplo, yo conocí a David cuando fue a vivir en Irlanda. Luego, cuando vino a los Estados Unidos, siempre he visto cómo él va continuamente estudiando, mejorando y actualizándose. Y esas destrezas que ha ido adquiriendo, pues le van dando ante los ojos de la gente que lo conocemos una enorme destreza como facilitador. La capacidad de trabajar en equipo. Mi querido Luis, pues Angarita, que les nombré hace un breve espacio, bueno, él es un excelente desarrollador de líderes de equipo. Beatriz, por ejemplo, Beatriz Mesa, que se conecta desde Irapuato, en México. Ella es la mamá de una persona que casi todos los que están conectados en esta sesión conocemos, que es Carlos Manito Otero. Y bueno, dicen que hijo de gato, razón es casa, pero en eso será hija de gata, porque Beatriz es una mujer extraordinaria, y así son sus hijos y sus nietos. Por cierto que ella y yo admiramos profundamente a nuestras queridas hijas de Manito, las tres hermosas princesas de la familia Otero Granados, que por cierto acaba de presentarse en un espectáculo en la Ciudad de México de Chorus Line. Y entonces imagínate, tú ves a esa chica que es Regina,
participando en el montaje de una obra tan compleja como Chorus Line, y resulta que ese trabajo en equipo le da un gran prestigio porque a su corta edad ya ejecuta el papel principal en esa obra, trabajando en equipo con decenas de personas que formaron parte de ese elenco. Dice Mariana Manzano, la interdependencia positiva es clave en el trabajo en equipo que nombras. Por ejemplo, se conecta Jaime Correa desde Madrid, España, un querido amigo de origen colombiano. Y Jaime, por ejemplo, él lleva una empresa muy exitosa de viajes y turismo, y yo lo he visto dirigiendo empresas de gran envergadura, empresas industriales, empresas comerciales, y una de las características de Jaime como facilitador es que es un excelente miembro de equipo y un líder de trabajo en equipo. Ahora que tiene su negocio de viajes y turismo, lo veo liderando grandes grupos de turistas que van por el mundo, y esa capacidad de liderazgo le da una característica como facilitador que yo de verdad le aprecio grandemente. Esa capacidad de trabajar en asociación, en colaboración, en equipo, es una cualidad del líder que es el facilitador. A ver, Ayerin, cuéntame alguna pregunta que haya aparecido en las redes, por Zoom o por alguna de las redes. ¿Quieres compartir alguna de las preguntas que van surgiendo, por favor? Sí, bueno, preguntan por aquí si el tono en que la persona habla tiene que ver, puede generar o no credibilidad ante sus socios de aprendizaje. Bueno, yo creo que el tono es una cualidad de la voz que algunas veces puede quitarle credibilidad a algunas personas, sí es cierto. A mí, por ejemplo, me pasa con una persona que está relacionada con mi hijo, Alexander Daniel, que él tiene un tono femenino en su hablar, y es muy difícil tomarle en serio lo que está hablando porque su tono no es infantil, es femenino. Entonces, a la hora de comunicarse, no importa que esté buscando ser serio, esa comunicación no progresa. Creo que yo mismo le he recomendado que vaya al foniatra porque creo que es una dificultad que tiene del aparato fonador, y yo agradezco esa pregunta porque sí puede ser un factor que disminuya la credibilidad de una persona ante un auditorio. Ahora, ¿cómo mejorar el tono de voz? Pregunta Mariana Manzano. Bueno, yo recomiendo que se acuda a un foniatra que diagnostique si el aparato fonador tiene alguna lesión. Ahora, por ejemplo, que se conecta Roberto Juárez, que creo que está en Canadá. Por favor, Roberto, dime desde dónde te estás conectando. Y Roseliano Moreno y Marco Tulio Pérez. Roseliano está en Venezuela. Marco Tulio no sé dónde se encuentra en este momento. Pero, por ejemplo, Roseliano y yo, que formábamos parte de grupos estudiantiles, nos impresionaba ver personas que tenían un hermoso tono de voz, y escucharlas provocaba, era atractivo. Por ejemplo, Luis Villegas, que está conectado de la ciudad de Caracas, él dirigía la Asociación de Recursos Humanos, y yo, por ejemplo, he visto a Luis, que por cierto transmite como locutor también en programas dirigidos hacia el negocio de recursos humanos. Él es un comunicador eficaz, y siempre como líder de gestión humana en el país y en el continente, porque también tuvo posiciones de carácter continental. Esa característica de comunicarse y trabajar en equipo, y todas las cualidades que he reconocido hoy, las he visto en Luis Villegas. Aprovecho para saludar a mi querida Rosa Gil, que ahora creo, si no me equivoco, que está en el sur del continente. Por favor, Rosa, dime desde dónde nos está escribiendo. Ahora que hablo de Luis Villegas, precisamente una de las cosas que le reconozco
es su visión, su carácter de visionario. Mira, está en Salt Lake City, mi querido Roberto Juárez, en Utah. Qué hermosa ciudad. He tenido la oportunidad de visitarla. Por cierto, una ciudad llena de gente que sigue la religión mormona. Qué bueno. Gracias, Rich, por mencionar el timbre de la voz. Los timbres peculiares también se recuerdan. Sí, es cierto. Ahí tenemos el caso de Manito Otero, que tiene una voz que es altamente reconocible. Bueno, decía lo de la visión, la estrategia. Esa es una destreza del facilitador que proviene de las destrezas del líder. Y la capacidad de establecer objetivos atractivos ante la gente, la capacidad de mostrar oportunidades de negocio que como nadie las ha podido mostrar, es también una destreza que yo considero importante. La cultura creo que es una destreza del facilitador, el poder moverse en mundos distintos, conocer cultura de diferentes regiones, de diferentes países, de diferentes gentilicios. Esa capacidad de observar con respeto la cultura es bienvenido. Gracias, Roberto, te visitaremos muy pronto, nos comunicaremos por vía telefónica. Por fin pude verte en vivo, dice Roseliano. Sí, es que lo que pasa es que las dificultades de internet en la isla de Margarita, donde se conecta mi amigo Roseliano, son intensas. Así que le agradezco que haga el esfuerzo de conectarse con nosotros en esta sesión. Una de las destrezas del facilitador, por cierto, hoy aquí en el programa de formación de facilitadores que estamos dando en Guatemala, trabajamos con Yulmi el tema de la evaluación. Diseñar un plan para evaluar utilizando una metodología justa es una cualidad del facilitador. También para ti, mi saludo, mi querido Ángel Rodríguez. El poder conducir una evaluación justa, una evaluación que la gente perciba como valiosa y justa. A veces hay personas que conducen evaluación que son inútiles, le hacen perder el tiempo a la gente haciendo evaluaciones de algo que no agrega valor. Creo que eso es hay que trabajarlo con mucho cuidado. No creo que evaluar por evaluar sea valioso. Mi querido Nelson Rodríguez, el presidente de Psicoconsul, siempre dice que evaluar para aprender, evaluar para construir. Esa es la característica de las evaluaciones. Diseñar y conducir evaluaciones que agreguen valor. Es una destreza del líder. Hablando del diagnóstico de necesidades de un facilitador, del inventario de destrezas de un facilitador, es importante el poder analizar y decidir cuáles son las prioridades de la gente que quiere educar. A mí me ha tocado asistir a programas en donde el facilitador simplemente estaba dando un tema por darlo, en donde no se percibía el valor agregado que esa experiencia de aprendizaje traía a la vida de las personas. El poder detectar las necesidades, determinar las prioridades del estudiante son vitales. Por ejemplo, si estamos facilitando temas de carácter blando, como es el caso de liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, innovación, es importante que luego se le provea a los socios de aprendizaje un espacio donde puedan ejercer lo aprendido. Si yo le proveo de nuevas herramientas, es importante que eso permita que ocurra que el socio de aprendizaje luego aplique lo aprendido. Si la experiencia de aprendizaje es conducida solamente por el gusto del facilitador, sin que eso agregue valor a la vida o a la actividad, a las acciones del socio de aprendizaje, ese facilitador seguramente no tendrá éxito. Ahora,
por ejemplo, ¿qué habilidades debe tener un facilitador? Yo juzgo que tener la cualidad de facilitar aprendizaje. O sea, a facilitar se aprende facilitando, pero también hay que buscar el formarse con mentores y facilitadores de facilitadores que agreguen valor a la formación. Dice mi querida Yulmi Morocoima, dice, trabajando en desaprender, en mi experiencia personal. Así es. El facilitador, al primero que tiene que facilitarle su aprendizaje es a sí mismo. Y el proceso de desaprendizaje le da un enorme poder al facilitador y tiene que saber qué es lo que debe desaprender, qué es lo que debe establecer con prioridad para desaprender. Gracias, Yulmi, muy buen aporte. El poder, la habilidad de determinar si la educación es requerida, es una habilidad importante. Por ejemplo, a mí me tocó negociar con una compañía de telefonía muy grande para dar unos programas de uso de mapas mentales utilizando apoyos con computadora. Y resulta que de las personas que iban a tomar el programa, 500 no poseían un computador con el programa que iba a utilizarse para estudiar mapas mentales, que era el tema que íbamos a facilitar. Eso fue un fracaso descomunal. Nosotros nos negamos a dictar el programa porque esos socios de aprendizaje no podían utilizar lo aprendido, no tenían las herramientas para aplicar lo aprendido. Entonces, en eso hay que ser responsable de poder evaluar si el socio de aprendizaje podrá utilizar en su facilitación lo que aprendió. Un elemento importante que debe aprender el facilitador es conocer cuál es la habilidad que posee originalmente o el conocimiento que posee previamente a comenzar la experiencia el socio de aprendizaje. ¿Cómo puede establecer un objetivo efectivo si no conoce de dónde viene ese facilitador y cuánto conoce? Y a lo mejor el facilitador tiene que darse cuenta que el socio de aprendizaje sabe incluso más que él del tema que él va a facilitar. Dice Mariana Manzano que el saber escuchar es una habilidad que debe poseer el facilitador. Dice, creemos que facilitar implica saber hablar, pero considerando la relación 20-80, o sea, que debe ser 20% el tiempo del facilitador, 80% el tiempo de los socios de aprendizaje. Gracias por ese aporte. De verdad que lo aprecio mucho. Dice, está llegando Eduardo Lugo, que creo que ahora está en México. Un gran saludo para mi querido Eduardo y para Marco Tulio Pérez, que está conectado en esta sesión. Le doy la bienvenida y tengo mucho gusto que esté con nosotros en esto. Seleccionar los contenidos es vital, o sea, ser capaz de presentar contenidos novedosos, apropiados, que estén de acuerdo a la diversidad de estudiantes. Por ejemplo, fíjense, esta sesión tiene gente que va desde Argentina hasta Canadá, e incluso tenemos gente que está más allá del Atlántico en España. Esa diversidad enriquece el aprendizaje y lo hace extremadamente atractivo. A ver, me gustaría, mi querida Ayrin, que me dé alguna pregunta de las que te han entrado por las redes. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ok. Ok, se me fue la... ¿Aló? Aquí me está entrando una pregunta, déjame decirla, incorporar la tecnología apropiada, o sea, que el facilitador posea la tecnología que es requerida, ¿ok? Yo estoy de acuerdo con ese aporte que me está llegando aquí. A ver, dime, ¿alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta por aquí.
Adelante. Tú señalabas que había que atender a las necesidades del socio de aprendizaje más que al contenido, es decir, a la planificación establecida. Ok. ¿Qué ocurre cuando yo estoy atendiendo al socio de aprendizaje y no logro cumplir con el objetivo que estaba establecido? Cuando el facilitador no cumple con el objetivo prometido, está cometiendo un pecado mortal. El comenzar tarde, terminar tarde, prometer y no cumplir, son pecados mortales para un facilitador. Esas destrezas debe poseerlas y debe determinar que el tiempo que posee para la experiencia es el adecuado para terminar de cumplir con los objetivos prometidos. A veces los facilitadores creemos que por presentar muchos contenidos la gente le va a declarar que hubo una percepción de valor elevado. Al contrario, se sienten sobrecargados, se sienten abrumados de temas y no sienten que aprendieron absolutamente nada. Eso es bien importante. Gracias por ese aporte, porque es vital que el facilitador cumpla los objetivos que prometió. A veces ocurre que el facilitador siente lo que se llama apego. ¿Apego a qué? Apego al contenido, apego a los autores que estudió, apego a lo que él diseñó. Pero tiene un tiempo reducido. Por ejemplo, yo tengo para esta sesión, tengo 30 minutos. Ahorita me acaban de pasar que me queda 5 minutos. Entonces, si yo decido que en esos 5 minutos que me quedan, yo debo presentar el doble de la información que ya he presentado, seguramente voy a fracasar. Es preferible que yo profundice en revisar las destrezas que hasta ahora he presentado, y de esa manera la gente va a seguirse sumando a las sesiones y encontrar que hay un valor agregado en lo que están haciendo. Dice, Darío, qué bueno, se comunica desde Madrid, necesito un recurso para aprender a diseñar formaciones. Oye, con gusto, Darío, por favor escríbeme a adriancotin@gmail.com, adriancotin@gmail.com, y con gusto comparto contigo algunas de las herramientas que utilizo para diseñar formación. Me gustaría, sí, Darío, que me digas si tú tienes formación en aprendizaje acelerado, en la metodología de aprendizaje acelerado, porque el diseño instruccional para aprendizaje acelerado es distinto que para formación tradicional. Mi querido John Gamboa se conecta desde Canadá y le doy la bienvenida. Voy a terminar entonces diciendo que el factor ético, déjame atender más bien lo que me está diciendo. Dice, Mariana pregunta, si un socio de aprendizaje necesita ausentarse por un corto tiempo, por ejemplo, a ir al baño, el facilitador debe frenar al grupo. Yo juzgo que no. Yo digo siempre que PP time is every time, o sea, cualquier momento es bueno para ir al baño. Por lo tanto, si el facilitador se pone cómico y empieza a limitar a los socios de aprendizaje, se van a molestar. Estamos entre adultos, sobre todo, o sea, aquí no estamos para estar controlando a la gente. Si la gente cree que se va al baño y va a perder el tiempo, pues quiere decir que esa sesión no es atractiva. Así que yo creo que debe ser. Dice Rich, hablando de la puntualidad, la jornada de sesiones a facilitar son 3 días y déjame ver qué dice, y se inicia tarde. Imagínate, si empiezan tarde las sesiones, pues quiere decir que lo más seguro es que el facilitador perdió el tiempo de las personas que llegaron a tiempo. Yo juzgo que incluso debe comenzar sin nadie en la sala. O sea, yo he llegado a comenzar en una sesión donde estaban previstas 250 personas con la sala vacía y he comenzado mi conferencia. No por ponerme bruto ni ponerme terco, sino que para respetar el tiempo mío y el tiempo de los demás. A ver, vamos cerrando esta sesión. Espero que les haya agregado valor, que ustedes juzguen que valió la pena haber estado juntos en esta jornada. Por favor, recuerden inscribirme a adriancotin.com y suscribirse, por cierto, a nuestro canal de YouTube, a youtube.com/adriancotin. Como siempre, nos veremos el próximo miércoles.
Dios mediante, nos vemos como siempre en el espejo. Gracias por sus preguntas y aportes. Gracias a cada uno por conectarse.